spirit is unrelenting. Your love goes on. Lucas capítulo 5, verso 1. Dice, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Diga, le rogó. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, ¿qué le dijo a Simón? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Cierre sus ojos, papito Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, por la bendición de tener tu bendita palabra en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, Señor, porque hallamos tu palabra de continuo y porque tu Espíritu Santo está cerca de nosotros para guiarnos, para ayudarnos a entender y para afirmar esa palabra en nuestros corazones. Dios mío, tu palabra enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero ser de esos escogidos, de esos que se esfuerzan, que se mantienen, que permanecen, que vencen la adversidad, que saben esperar y que creen firmemente que Dios pues hará lo que ha dicho de nosotros, que Él no nos dejará en vergüenza y que Él nos ha llamado para cumplir en cada uno de nosotros un propósito por el cual fuimos creados, por el cual nacimos en esta época, en esta ciudad, y Dios nos ha traído a este lugar para cumplir un propósito. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender en esta noche ese propósito. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Aquí yo quiero que hoy vamos a ver 3 enseñanzas para el líder, sacadas de este pasaje de las Escrituras. Número 1, Jesús sabe que hay muchas personas que quieren escuchar su palabra, pero hay pocos pescadores en el propósito. Diga, hay mucha gente, la mies es mucha, dice la Biblia. Y así dijo un día Juan Steven, que habíamos tenido una visita, ¿no? Entonces ellos tienen, cada uno lava la loza en un horario. Y el que nunca tiene visita, pues de buenas, pero esa de noche había visita y había mucha loza, y dijo, Dios mío, la mies es mucha y los obreros pocos, porque a él le tocaba lavar la loza. Y yo pienso que a veces es lo mismo que dice el Señor cuando ve tanta gente necesitada, tantas personas desorientadas, desubicadas, y es cuando Él dice, la mies es mucha. ¿Sabían ustedes que la Corte Constitucional nuevamente dijo que no aplicaba el tema de la dosis mínima porque eso atentaba contra el libre desarrollo de la personalidad? Y el hecho, ¿se acuerda que también en el Código Policía había una provisión a tomar licor en lugares públicos? También lo quitaron. Y uno dice, Dios mío, nosotros, o sea, ¿en qué época estamos viviendo? Usted ve que hay una exaltación hacia lo malo, o sea, cuando Satanás pone en el corazón o mina el corazón de alguien, y eso es porque hay personas que van y ponen demandas.
van y ponen tutelas y empiezan a alegar, mira, y se dedican a eso. Son como siervos de Satanás, porque incluso la que puso esa demanda fue una mujer. Y uno dice, a veces por naturaleza la mujer es como más sensible a tratar de proteger, porque tenemos ese ADN de la maternidad, de la protección. Ustedes han visto que una mujer cuando va a pasar la calle ya tiende a agarrar al que está al lado. Es como ese sentido de protección, ese ADN de cuidar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se ha levantado tantísimo predicadores, pero del diablo? Porque son predicadores de lo contrario. Usted sabe que un joven, antes, bueno, nos pusimos felices cuando prohibieron la dosis mínima, porque entonces ya la policía tenía la autoridad, porque cuando no se permite, si encuentran a alguien con una dosis, así sea para venderla, él dice, no, es la mía, esa es mía. Y entonces están también inhabilitando a las autoridades para poder frenar esto, y vemos cómo en los colegios eso es un flagelo muy grave. Un joven o un niño que empieza a consumir droga desde más temprana edad, es más difícil la recuperación, porque las neuronas se queman y él todavía no tiene una formación clara en su personalidad. Entonces note cómo Satanás tiene a sus mejores hijos y ellos se han dedicado. Alguien decía que eso se llamaba, aquí hay abogados, ¿cierto?, el litigio estratégico, donde ellos se argumentan de alguna manera de algún derecho que supuestamente tienen para poder imponer las ideas que ellos quieren, su ideología. Y aquí nosotros no podemos solamente, como dice, rasgarnos las vestiduras y amargarnos, porque usted y yo tenemos un púlpito, tenemos una casa, tenemos una célula, tenemos un llamado, y nosotros tenemos ese antídoto contra ese mal tan terrible que no solo está matando nuestra sociedad, que no solo mata el cuerpo de las personas, que no solo destruye los hogares, sino que después de haber hecho todo ese daño va a llevar la persona al infierno, a una condenación eterna. Y yo pienso que así como hay gente que yo digo son como enviados por el diablo y se llenan de valor, y usted los ve que gritan y que dicen y uno dice, oiga, y para lo malo, y no les da vergüenza. ¿Qué tal si nosotros le decimos, Señor Jesús, si hay mucha mies, yo quiero ser ese obrero, yo quiero no callar, yo quiero levantarme como ese instrumento en tus manos, que no pase un día sin que nosotros hagamos algo para que el reino de los cielos avance, para que el reino de los cielos corra un paso más. Por eso cuando Jesús se quedó mirando, a mí me impacta, y yo siempre le digo, Jesús, yo quiero aprender de tu humildad. Jesús es Dios, y cuando ve la barca y ve la gente, yo como dice, le rogó a Pedro, o sea, dijo, a ver Pedro, a ver, hágale mijito, hay que ganar almas. ¿Cómo sería? O sea, dice, le rogó, venga Pedro, mire toda esa gente, yo necesito hablar, présteme la barca. Y Pedro estaba, yo creo que ya se desmayaba toda la noche allá bregando y no pescó nada, pero dice la Biblia, le rogó. O sea, Jesús, ese tacto que tenía para aún hacer que la gente hiciera las cosas. Y yo me imagino a Jesús rogándonos a nosotros, mijito, vaya y predíquele, vaya mijito, no le dé miedo, vaya que yo lo respaldo. Y usted muchas veces ha sentido la voz de Dios, usted muchas veces ha escuchado a Jesús rogándole, vaya y le predica, mire que esa persona me necesita. Y muchas veces hay gente que solo se va a convertir por la palabra que Dios pone en sus labios, porque lo conocen a usted, porque tienen fe, porque vieron el cambio, porque dicen, no, usted sí cambió, usted sí es una persona nueva, porque usted les puede generar confianza, porque tal vez tiene una línea de sangre muy cercana, y eso hace que de alguna manera ellos abran un poco más el corazón. Pero muchas veces nosotros callamos, porque así como Dios nos habla, vaya mijito, Satanás también habla y empieza a decirle, no, eso no le diga nada, no es el momento, no es sabio. Y uno termina, dijo alguien, siendo tan sabio que no le predica a nadie, esperando que sea el momento. Y la Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, si yo me subo en un taxi, en vez de ponerme a hablar, porque todos hablamos es de lo mismo, la situación, la corrupción, ¿sí o no?
y se convierte en un sonsonete. Se convierte así como decían, como la mujer cantaletosa. Y dele, pero no pasa nada. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno se determina, o mejor me callo la boca o hablo de Jesús. Dígale usted lo mismo, así no voy a hablar de Jesús, no voy a hablar algo que motive a la gente, que le dé fe, mejor me voy a callar la boca. Pero no le echemos más leña al fuego, porque si no vamos a predicar, entonces tampoco hablemos negativo. Entonces tampoco vayamos a desanimar, porque a veces esas conversaciones negativas lo que atraen es más la maldición. Y nosotros tenemos que entender que si Jesús nos está prácticamente rogando, la Biblia dice que Él clama, Él anhela que ni una sola persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por un momento piense, ¿qué persona hay cerca de usted y usted ha sentido predicarle y no lo ha hecho? Que no, es que qué tal, no, y es que ese sabe tanto, ese es muy católico, no, ese es más ateo, es más malo, pues es el que más necesita. Si es así, uno es el que más necesita. Y entonces nosotros debemos entender que el mundo, Satanás, tiene gente predicando. Él tiene también, como el pastor nos ha explicado, lo que es Bar Jesús y los puntos de contacto aquí en la tierra. Y son personas prácticamente que están al servicio. Ellos no lo saben, son títeres, no lo saben. Pero usted y yo ya abrimos los ojos. Dios nos ha dado ese privilegio y debemos entender que hay muchas personas. Sáquese de la cabeza de que la gente no quiere. El problema es que en ellos, la Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y ellos sean salvos y sean sanos. Entonces es cuando uno entra a orar primero: Señor, corre el velo, aplico la sangre de Jesús derramada de sus espaldas para perdón de pecados sobre esa vida. Y usted ora en serio por esa persona. Tal vez usted dice, mira, es que a mí me da miedo. Pero ¿sabe lo que hizo un día el pastor Cho con su iglesia? Empezó a buscar gente que nunca habían abierto célula, que no habían hecho nada. O sea, estaban ahí, eran buenos cristianos, buena gente, eran fieles, pero algo no les permitía, o sea, o no se sentían capacitados. Y entonces los llamó. Y ojalá, si a usted le cae, haga eso esta noche. Él le dijo, mira, ¿conoces a alguien que necesite a Jesús? Sí. ¿Por qué no ha sido? Bueno, cada uno daba sus argumentos. Le digo, vamos a hacer una cosa. Usted va a orar por esa persona por un lapso de 6 meses. Imagínense lo que le dio, 6 meses. Y le dijo, a los 6 meses de orar todos los días por esa persona, usted va a ir a buscarla. La iglesia literalmente se multiplicó en ese momento por 2. Y no gente que llenaron la iglesia, no por un evento, no, convertidos. Pero fue esa oración perseverante, y de ahí muchos empezaron a darse cuenta, a ver que Dios sí los usaba, y empezó a desarrollarse el liderazgo. Tal vez usted tenga que decir, Señor, porque uno como que quiere ya las cosas, y como si no se dan ya, entonces no hago nada. Pero debemos tomar, si es necesario, mire, voy a coger esa persona, esos 3 que nos han enseñado, y voy a orar de verdad por un tiempo. Entonces cuando usted va a hablar con esa persona, los argumentos, el velo que el enemigo colocó se derriba fácilmente. Y es cuando usted ve a la persona convertida, porque eso es lo que necesitamos, conversiones a Cristo. Que nosotros veamos la gloria de Dios, que usted llegue a las células y la gente empiece a darle testimonio. Que la gente le diga, es que yo ya no quiero, ya no siento deseo de volver a tomar. Yo ya fui capaz de dejar el trago, dejar el juego. Ya no soy capaz de hacer lo que antes hacía. Eso es un arrepentimiento verdadero. No que vayan y uno todos los días con la misma, no volvió y cayó y dele con lo mismo, y Señor, pero este ya debía ser maestro, estar ayudando a otros, y todavía toca mimarlo como si fuera un bebé. Pero nosotros, hoy mira, aquí hay un ejército poderoso. Usted es útil en las manos de Dios. Coja esa lista
de personas que usted sabe que necesitan a Dios, pero usted ve, no, es que es muy duro esto, y usted anota eso y ora por eso, y va a ver los resultados, que la iglesia en 6 meses se multiplica por 2. Literal, que se multiplique por 12, o sea, si hacíamos 2 reuniones, tengamos que hacer 4 reuniones. Y es nosotros hacer la obra de Dios, porque al fin y al cabo esto es ganar las almas para Cristo. Lo segundo que el líder debe aprender de esta enseñanza es: Pedro, el pescador, sabía que solo por la palabra de Jesús vendría un milagro a la vida de esa persona, o en el momento que él estaba pasando por una situación difícil. La situación de él era económica. ¿Qué necesitaba él? Un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Y Señor, esta situación ya no la soporto más, ya no la aguanto más, necesito un milagro. Y Pedro en ese momento, note que él necesitaba un milagro, pero él tuvo que hacer algo para obtener ese milagro. Imagínense que fuera su situación. Ahora Pedro, yo creo que él tenía que llegar a la casa, vivía con la suegra. ¿Quién sabe cómo sería el carácter de la suegra? Si era apacible o no. Ese languiducho no pescó nada y siempre lo mismo. Yo creo que Pedro ni tendría ganas de llegar a la casa, porque toda la noche iba a llegar sin nada. Y luego llega el Señor y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y dice, y Pedro que se quedó, ¿qué pensó? Dijo: vea, Señor, solo por tu palabra voy a echar la red. ¿Usted sabe que Dios todavía habla? ¿Usted sabe que Dios sí habla a las personas? El problema es que muchos estamos ocupadísimos para escuchar a Dios. Cuando el Señor le dijo: boga mar adentro, Pedro tenía que tomar una decisión. ¿Sí es así o no? ¿Voy o no? Sé, ay, Señor, ¿quién era el experto en pescar? ¿Pedro o Jesús? Jesús era carpintero. Pedro llevaba toda la vida, sabía en dónde estaban los peces. Pedro lo sabía. Pero eso le dijo: Señor, yo me he esforzado, pero por tu palabra voy a tirar la red. ¿Qué tal el Señor rogando? Le dijo: mire, vaya donde esa vecina, vaya. Y usted tal vez: Señor, pero es que usted no se ha dado cuenta cómo me trata, y no se ha dado cuenta cómo se burla. Señor, pero en tu palabra yo voy a ir, voy a tirar la red. Solo por una palabra tuya, Señor, voy a ver un milagro. Y muchos de nosotros necesitamos milagros, y tenemos que aprender a tirarnos, o sea, a dar ese paso en las manos del Señor para ver el milagro. Hay momentos en que Dios a uno le habla, pero también la carne se opone. ¿A cuánto les ha pasado? Señor, nos empieza a despertar desde las 4. Ay, Señor, y uno en la noche eso está despierto. Y sí, Señor, mañana empiezo. Igual que cuando acaba de almorzar, dice: mañana empiezo el ayuno, mañana sí. Y al otro día empiezan los jugos gástricos. Y bueno, empieza a negociar, y como que no, el problema ya no es tan grande. Ay, Señor, mejor la otra semana. Y así empezamos a negociar. Dios muchas veces nos habla, y nosotros por causa de la carne empezamos a negociar con: ay, Señor, 5 minuticos más, 5 minuticos más, y le dan las 6 de la mañana, y luego usted se siente todo condenado porque ni oró y tampoco durmió en paz. ¿Qué tal si nosotros empezamos a decir: Señor, tal vez sí he luchado, pero voy a dar ese paso de fe, voy a determinar, voy a caminar? A mí me impacta cómo se ha levantado una generación de mujeres feministas radicales. Y esas feministas radicales odian todo lo que tenga que ver con hombre, en el sentido de que es un desprecio. Y usted viera, es que uno dice: ¿en qué momento? Y esa predicación que dan, la dan con una euforia que sacuden a los que son incautos, que las personas que no tienen unas bases firmes, no tienen un conocimiento de la palabra, llegan a creer que les están diciendo la verdad. Pero cuando nosotros decimos: Señor, yo tengo la palabra más segura. La Biblia dice que una vez nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, ahora debemos tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna.
¿Por qué las personas no se atreven a dar el paso para creer y obedecer a Dios y abandonar el pecado? Muchos es por temores. Otros es porque están escuchando a Dios, pero escuchan también al mundo. Escuchan también el llamado de la carne. Pero cuando usted toma una decisión, Señor, en tu palabra, pase lo que pase, ¿qué dice la palabra? Yo no sé, pero yo muchas veces me he tenido que predicar a mí misma. Y empieza uno cuando está en luchas, cuando está en momentos donde usted siente que el diablo oprime y la carne quiere explotar, y es ahí cuando usted tiene que empezar a predicarse, a hablarse a usted mismo la palabra, a decirse lo que usted mismo conoce de las Escrituras. Señor, por tu palabra, ¿qué dicen las Escrituras? Vamos a mirar. Alguien decía, estaba charlando con alguien hoy y me decía que era que ¿por qué tenía que seguir perdonando si era lo mismo? Entonces yo ya no sabía más qué decirle y le dije, bueno, acudamos a las Escrituras. Y ¿cómo así? Vamos a las Escrituras. Le dije, ¿cuánto nos da 70 veces 7? Hágame esa cuenta matemática. Entonces empezó con porque es 70 elevado a la 7, así es que lo hacen los matemáticos. Y no le cupo en la calculadora. Y me dijo, ¿para qué me dice eso? Le dije, porque la Biblia dice que esas veces usted tiene que perdonar. No hay forma de argumentar en contra de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, yo no quiero, mi carne no quiere, pero ¿qué dice la palabra? Hágalo. ¿Cierto? O sea, uno no quiere, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué me manda a hacer las Escrituras? Por eso Pedro dijo, por tu palabra. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando no sepa qué decisión tomar, Señor, háblame en las Escrituras. Dime qué hacer y lo que tú me digas, eso haré. Por eso Pedro fue bendecido. Por eso él ese día cambió la situación difícil. Su situación económica fue transformada en ese día. ¿Por qué? Por la palabra. Es lo mismo que usted debe hacer. No sé qué hacer, Señor, tal vez he hecho de todo, pero por tu palabra no voy a escuchar más lo que el mundo diga. No voy a escuchar. Voy a escuchar lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios me enseña, lo que Dios está mandando. Eso es lo que voy a hacer. Y número 3, Jesús revela el verdadero propósito a Pedro por el cual él había nacido. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Ser pescador de hombres. Todo lo demás, lo que había pasado Pedro, lo que había vivido aún, ese arte que él había elegido, esa profesión que él había elegido, todo lo iba a llevar a encontrar el propósito de Dios, ser pescador de hombres. ¿Qué profesión eligió usted? Esa misma profesión, enfóquela a llegar a ser pescador de hombres. Donde usted esté, donde usted pise. Mire, la otra vez yo intentaba predicarle a una abogada y ella siempre se iba a la ley, ¿no? Entonces yo le dije, ok, vámonos, aquí hay una constitución política, dice, y usted no puede salirse de ahí, porque si uno no se puede salir de ese marco. Yo le dije, el reino de los cielos tiene una constitución política y tiene unos artículos y tiene unas reglas claras de juego. Entonces la llevé a donde dice, existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Lo que quiere decir que no existen otros mediadores. Entonces, si tú quieres entrar a ese reino, ¿qué tienes que hacer? Ella misma me dio la respuesta. Porque la palabra de Dios es muy clara y usted y yo nacimos con un solo propósito en este tiempo. Usted no se ha dado cuenta por qué ese ADN de la tecnología no fue impuesto por Dios a una persona de hace 2000 años o hace 4. Si toda esa sabiduría, ¿quién la puso? Dios. Y a muchos Dios les puso ese ADN para este tiempo, para el cumplimiento. Hoy en día nosotros escuchamos mucho de lo que es la tecnología 5G. ¿Han escuchado? Y que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque el que controla esa tecnología controla el mundo.
¿Y por qué tienen miedo de que sea China? Porque es que China es un país opresivo y allí con esa tecnología ya controlan a la gente. Entonces, si usted no está de acuerdo con el gobierno, a usted no le venden un tiquete en tren, no le venden tiquetes aéreos. Y esa tecnología tiene tanto poder que así como aquí en uno nos conectamos con una sola señal o lo que uno compra, se conectan 3 o 4 computadores, con esa se conectan 100. Y van a tener las antenas, diga usted, en cada cuadra, de tal manera que todo el mundo va a estar vigilado. Pero todo esto lleva al cumplimiento de ¿qué? Dice la Biblia, y Jesús vendrá y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Imagínense todo el mundo con los celulares. Vino Jesús, se desapareció. O sea, eso va a ser algo tremendo. ¿Cómo se va a lograr cumplir la escritura donde dice nadie podía comprar ni vender al no ser que tenga una marca? Tiene que haber una tecnología tan buena y que puedan controlar a todos, porque cuando hay libre mercado, usted, si no le venden acá, usted va y compra allá. ¿Sí es así o no? Y usted busca donde mejor le sirvan los precios. Pero ya llega un momento en que no va a ser así. Y nosotros nacimos en este tiempo con ese propósito de anunciar el evangelio. Usted y yo, mira, somos tan privilegiados. Cuando Daniel recibió las profecías, el Señor le dijo, no es para este tiempo, sino para el final. Y nosotros escuche noticias. Cuando usted escucha de un nuevo orden mundial, usted escucha del maltusianismo, usted escucha a la ONU diciendo, no, para poder evitar el calentamiento global tenemos que reducir la población a que quede un 5%, y ya lo dicen abierto. Entonces, para eso ellos tienen unas estrategias, varias estrategias que ellos han inventado. Pero en medio de todo esto, usted y yo tenemos esa palabra más segura de salvación para este mundo. Y es nuestra oportunidad. Así como Pedro estaba pensando en cómo resolver su problema económico, pero tomó la decisión de obedecer a Dios y en ese momento recibió el verdadero llamado, ser pescador de hombres. Y no hay nada más importante. Mire, Steve Jobs, el creador de Apple, dijo algo. A mí me impactó porque estaba viendo la bibliografía y él dice que la primera vez que a él le descubrieron cáncer en el páncreas, el médico llegó y le dijo, ve y arregla todos tus asuntos. Y ese ve y arregla todos tus asuntos, te vas a morir. ¿Sí es así o no? Él dice que ese día no se fue a su casa, se fue a la oficina. Y él pensando, imagínese semejante imperio que había creado. Y él decía, así que dice que no, se fue a la oficina y estuvo allí meditando. A la semana le hicieron un examen. Resulta que cuando le hacen el examen, él dice que los médicos empezaron como a llorar, a quebrantarse. Estaba ahí con su esposa. Cuando el médico le dijo, ese tipo de cáncer es curable. O sea, primero le han dicho que no había solución, ahora le dicen es curable. Y por ese momento le hicieron las terapias y la quimio y todo eso, y resultó bien. Después fue que bueno, ya se desarrolló por otro lado porque es una enfermedad traicionera. Pero algo que aprendí es, decía, mire, yo aprendí ese momento que estuve tan cerca de la muerte porque nunca lo había pensado. Pero aprendí que todos los días me levanto y pienso, si fuera mi último día, ¿qué haría? Porque él dice que cuando uno estaba frente como a esa realidad de la muerte, él decía, para uno no es importante el dinero, ni la ropa, ni estar discutiendo con nadie. Esa realidad lo lleva a uno a tener humildad, a ser más consciente de lo breve que es el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra. Por eso su fin no es solamente pasar unos meses, unos años en una iglesia y después no, me voy. No, su fin es la vida eterna. Y el Señor lo trajo a usted para este tiempo, como le dijo a la reina Esther, para esta hora. Fue que ella nació para ser en ese momento la esposa de un rey hasta pagano. Ella nació en ese momento de la historia para, por la palabra y la sabiduría que Dios ponía en ella, salvar a todo un pueblo.
Usted nació en Barranca Bermeja, en esa familia, en esa casa, con un solo propósito: traer salvación a todos los que están a su alrededor. Ese es su propósito, ser un pescador de hombres. Lo demás muchas veces son las estrategias, esa sabiduría que Dios a usted le dio para los negocios, esa inteligencia que tal vez tiene para las matemáticas. Todas esas cosas son solamente herramientas que me llevan a mi verdadero propósito: ser un pescador de hombres. ¿Cuántos se van a levantar como pescadores de hombres? Dé el paso, que Dios se va a encargar de sus finanzas. Lo hizo con Pedro. Pedro tenía un problema y el Señor se lo resolvió. Le dijo: ahora venga a pescar hombres. Pero recuerde la humildad con que el Señor llamó a Pedro, siendo Dios, porque Jesús era Dios. De esa misma manera Él te está llamando a ti. Él no te obliga, no te forza, sino está rogando, está intercediendo para que usted dé el paso. Porque no, si usted sigue pescando allá como Pedro y dele, imagínense que Pedro no hubiera hecho caso. Y la otra noche lo mismo y nada. Pero Pedro obedeció, obtuvo la bendición financiera y cumplió el propósito. Redemption's bid is unrelenting.